Sus manos temblaban mientras miraba la pantalla de la computadora de su primo Diego en el cuarto de huéspedes de la casa de su tía en Oaxaca. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana iluminando las paredes azul petróleo suaves con un resplandor melancólico que hacía que todo pareciera irreal. Como si estuviera dentro de un sueño o más bien de una pesadilla que apenas comenzaba a revelarse. Ella había entrado solo para imprimir un documento que su tía le había pedido, nada más, una tarea simple que debía tomar 5 minutos, pero entonces vio ese icono en el escritorio digital. Últimos ajustes, no abrir. El nombre era demasiado sospechoso. El tipo de nombre que alguien pone cuando quiere ocultar algo importante. Su dedo se quedó suspendido sobre el mouse durante 3 segundos eternos. Sabía que no debía. Sabía que estaba cruzando una línea. Pero algo en su intuición le gritaba que necesitaba ver qué había ahí dentro. Hizo clic. Pidió contraseña. Ella intentó lo obvio, la fecha de cumpleaños de su primo. Funcionó. Dentro había carpetas con nombres aparentemente inocentes. Proyecto A. Documentos útiles. Material para imprimir. Pero una carpeta en particular hizo que su columna vertebral se congelara. Caso, ella. Ella. Ese era el apodo que su tía usaba para llamarla desde que era pequeña. Su nombre real era Elena, pero en esa familia todos la llamaban ella. Con manos que empezaban a sudar abrió la carpeta. El mundo se quebró. La primera cosa que vio fueron capturas de pantalla manipuladas. Mensajes falsos. Conversaciones enteras inventadas. Chats completos simulando que ella insultaba a compañeros de clase, esparcía chismes crueles, insultaba a sus maestros con palabras que ella nunca había usado ni pensado. Siguió bajando. Había archivos de audio. Audios con su voz diciendo cosas que ella nunca había dicho. Yo odio a mi tía. Quiero que todos se vayan al diablo. Hago drama porque me gusta la atención. Su garganta se cerró. Su primo era técnico en informática. Trabajaba con edición de video y audio. Sabía usar inteligencia artificial. Y había usado todo ese conocimiento para crear esto. Para crear pruebas falsas de cosas que ella nunca había hecho. Más abajo encontró imágenes editadas. Fotos de ella en situaciones normales pero alteradas digitalmente para parecer que rompía objetos, pateaba puertas, gritaba a su prima pequeña. Y junto a cada imagen había anotaciones escritas con letra fría y calculada. Esto mostrar a la escuela. Esto enviar al orientador. Esto usar si ella se defiende. Las manos le empezaron a sudar tanto que casi dejó caer el mouse. Hasta que encontró el archivo final. Plan-ella-3. PDF. Lo abrió con dedos temblorosos. Y ahí estaba. Un plan. Frío. Detallado. Esquematizado como un proyecto profesional. Paso 1. Hacerla ver como inestable ante su familia. Paso 2. Enviar material manipulado a profesores. Paso 3. Aislarla socialmente. Paso 4. Provocarla hasta quebrarla emocionalmente. Paso 5. Hacer que ella pida ayuda para después decir que inventa todo. En el pie de página había una frase que congeló su alma: ella tiene que aprender que yo mando. Sintió lágrimas ardientes empujando detrás de sus ojos. ¿Qué haces?, escuchó detrás de ella. Se volteó. Su primo estaba parado en el marco de la puerta. Silueta dura contra la luz del pasillo. Hombros tensos. Ojos rojos de rabia. Te hice una pregunta. ¿Qué estás viendo? Ella intentó cerrar la laptop. Él avanzó rápido. No toques eso. Tú, murmuró ella con voz que se quebraba, intentaste destruir mi vida. Él sonrió. Un sonrisa torcida. Feroz. Sin un ápice de humanidad. Tú necesitabas una lección. Una lección, gritó ella. Ibas a arruinar mi escuela. Mi familia. Él dio un paso hacia ella. Eres dramática. Siempre fuiste dramática. Otro paso. Y nadie te va a creer. Porque tú siempre mientes.
Extendió la mano para arrebatarle la laptop. Pero antes de que pudiera tocarla, 3 golpes brutales estremecieron la puerta principal de la casa. Él se congeló. Más golpes. Secos. Violentos. Su tía gritó desde abajo, ¿quién es? Silencio. Un silencio que pesaba como toneladas. Entonces una voz masculina, oficial, fría, firme, respondió desde el otro lado de la puerta, abra. Tenemos pruebas de manipulación digital, acoso psicológico y fabricación de contenido contra una menor. Queremos hablar con la joven y con el hombre que aparece en los archivos. Mi primo siempre decía que yo era una mentirosa. Lo decía con una superioridad repugnante. Como si yo fuera una niña que inventaba todo. Como si mi voz no valiera nada. Tú exageras. Tú inventas dramas. Tú siempre quieres atención. Él tenía 30. Yo tenía 15. Y él siempre encontraba una forma de hacerme sentir pequeña. Invisible. Estúpida. Pero esa tarde, cuando vi lo que escondía en su computadora, cuando abrí la carpeta secreta y vi lo que planeaba, me di cuenta de que él no quería solo humillarme. Quería destruir mi vida. Para siempre. Su primo se puso blanco. No, no, no puede ser. Ella agarró la laptop. Sus manos temblaban tanto que pensó que la dejaría caer. Sus piernas casi cedieron. Bajó las escaleras. Cada escalón era una liberación. Cada paso la alejaba de años de sentirse menos. Abrió la puerta. El agente la miró directo a los ojos con una intensidad que parecía verla realmente por primera vez en mucho tiempo. Usted acaba de romper un ciclo de abuso silencioso. Y ahora comienza su libertad. Detrás de ella, en algún lugar de esa casa que debía ser refugio pero que se había convertido en campo de batalla, escuchó el sonido de rodillas golpeando el piso de madera. Su primo. Finalmente expuesto. Finalmente quebrado por su propia maldad. La historia había comenzado 10 años atrás cuando Elena tenía 5 años y su familia se mudó de la Ciudad de México a Oaxaca porque su padre había conseguido trabajo como profesor universitario. Dejaron atrás su vida, sus amigos, su casa pequeña pero llena de risas en la colonia Narvarte. Llegaron a una ciudad nueva donde no conocían a nadie excepto a la hermana de su padre, la tía Rocío, que vivía ahí con su esposo y su hijo Diego que entonces tenía 20 años. Elena recuerda ese primer día en Oaxaca. El calor seco que era diferente al calor húmedo de la Ciudad de México. El olor a chocolate y mezcal que flotaba en las calles del centro. Las paredes de colores brillantes de las casas coloniales. Todo era hermoso. Todo era nuevo. Todo prometía un nuevo comienzo. Su tía Rocío los recibió con los brazos abiertos. Era una mujer cálida de 50 años con cabello negro recogido siempre en un chongo y manos que olían a masa porque hacía tlayudas para vender en el mercado. Quédense con nosotros mientras buscan casa, ofreció la tía Rocío. Tenemos espacio de sobra. Y así lo hicieron. Se quedaron en la casa grande de 2 pisos de la tía en el barrio de Xochimilco mientras buscaban su propio lugar. La casa tenía un patio central con un árbol de bugambilias que daba sombra morada. Tenía cuartos amplios con techos altos y pisos de loseta fría. Olía a copal y a las flores que la tía ponía en el altar de la Virgen de Guadalupe en la sala. Diego era estudiante de ingeniería en sistemas en ese entonces. Alto. Delgado. Con lentes gruesos y una forma de hablar que hacía que todo sonara como si él supiera más que los demás. Era educado con los adultos. Ayudaba con las cosas pesadas. Pero con Elena fue diferente desde el principio. La miraba con algo que ella era demasiado pequeña para nombrar pero que ahora reconocía como desdén. «¿Esta es tu hija?», le preguntó a su tío. «¿Qué pequeña? ¿Qué callada?». Como si ser pequeña y callada fueran defectos que necesitaban ser señalados. Elena se escondió detrás de las piernas de su madre. Su madre, Laura, la abrazó. «Es tímida. Es normal cuando todo es nuevo». Los primeros meses en Oaxaca fueron de ajuste. Su padre empezó a trabajar en la universidad. Su madre consiguió trabajo como secretaria en una escuela.
Elena entró a primero de primaria en una escuela pública cerca de la casa de su tía. Todavía estaban buscando su propia casa, pero el proceso era lento. Las casas rentables que encontraban o eran demasiado caras o estaban en malas condiciones. Quédense el tiempo que necesiten, insistía la tía Rocío. Son familia. Elena escuchaba a sus padres hablar en voz baja por las noches. No querían abusar. No querían quedarse demasiado tiempo. Pero tampoco tenían muchas opciones. Así que se quedaron. 1 mes. 2 meses. 3. Y lo que iba a ser temporal se convirtió en algo más permanente. Diego terminó su carrera. Consiguió trabajo en una empresa de tecnología en Oaxaca. Empezó a ganar bien. Pero seguía viviendo en casa de sus padres porque era conveniente. Su madre le lavaba la ropa. Le cocinaba. No pagaba renta. ¿Para qué mudarse? Y así la casa, que era grande, empezó a sentirse más pequeña, con 2 familias completas viviendo en ella. Elena tenía 7 años cuando empezaron los comentarios de Diego. Pequeños al principio. Elena, hablas muy bajito. Nadie te escucha. Oh, Elena, ¿por qué eres tan seria? Las niñas de tu edad deberían sonreír más. Su madre le decía, es tímida nada más. Diego sacudía la cabeza. No es timidez. Es como si no tuviera personalidad. Elena escuchaba esos comentarios y se encogía un poco más dentro de sí misma. Porque él tenía razón en cierta forma. Ella era callada. Reservada. Prefería leer libros que jugar con otros niños. Prefería dibujar en su cuarto que estar en fiestas ruidosas. Y eso nunca había sido problema antes. Sus padres la amaban exactamente como era. Pero ahora sentía que no era suficiente. Que necesitaba ser diferente. Más brillante. Más visible. Más como Diego esperaba que fuera. Los meses se convirtieron en años. La búsqueda de casa propia se pausó porque sus padres decidieron ahorrar para comprar en lugar de rentar. Era más inteligente financieramente. Mientras tanto seguían en casa de la tía Rocío. Pagaban una cantidad mensual por gastos. Ayudaban con todo. Pero inevitablemente había roces. Espacios compartidos siempre generan tensión eventualmente. Diego se volvió más crítico con Elena a medida que ella crecía. Cuando ella tenía 9 años y sacó un 7 en matemáticas, él dijo, ¿solo un 7? Yo nunca sacaba menos de 9. Su padre respondió, está bien. 7 está bien. Diego insistió, si se conforman con 7 nunca va a ser excelente. Están siendo muy blandos con ella. Cuando Elena tenía 11 años y rompió accidentalmente un plato mientras lavaba los trastes, Diego suspiró fuerte. ¿Ves? No pone atención. Siempre está en las nubes. Su madre dijo, fue un accidente. Los niños rompen cosas. Diego respondió, los niños irresponsables rompen cosas. Hay que enseñarle consecuencias. Elena empezó a sentir que todo lo que hacía estaba siendo juzgado. Evaluado. Encontrado deficiente. Y lo peor era que nadie más parecía notarlo. Su tía Rocío adoraba a su hijo. Para ella Diego era perfecto. Trabajador. Inteligente. Exitoso. Si él hacía comentarios sobre Elena era solo porque quería ayudar. Quiere que seas mejor, mija, le decía su tía. Te ve como su hermanita menor. Pero no se sentía como hermano mayor preocupado. Se sentía como juez constante esperando que ella fallara para poder señalarlo. Cuando Elena tenía 12 años hubo un incidente. Habían organizado una comida familiar grande para el cumpleaños de su tía. Había primos, tíos, amigos. La casa estaba llena de gente y comida y risas. Elena estaba ayudando a servir las aguas frescas cuando tropezó con el dobladillo de su vestido. La jarra de agua de Jamaica se le cayó. Se rompió. Agua roja se esparció por el piso como sangre. El silencio fue inmediato. Todo el mundo volteó. Elena se quedó parada ahí con las mejillas ardiendo de vergüenza. Lo siento, susurró.
Lo siento mucho. Su madre corrió a ayudarla. No te preocupes, mi amor. Son accidentes. Pero Diego apareció con una expresión que Elena nunca olvidaría. ¿Ves lo que pasa cuando no pones atención? Todo el mundo estaba pasándola bien y tú tienes que arruinarlo. Su padre se interpuso. Diego fue un accidente. No hables así a mi hija. Diego levantó las manos. Solo digo la verdad. Ella siempre hace dramas. Siempre encuentra formas de llamar la atención. Esas palabras se clavaron en el pecho de Elena como cuchillos. No había sido intencional. No había querido llamar atención. Solo había tropezado. Pero Diego lo había convertido en evidencia de algún defecto de carácter. De alguna necesidad patológica de protagonismo. Esa noche lloró en su cuarto. Su madre la abrazó. No le hagas caso. Está estresado por el trabajo. No lo dice en serio. Pero Elena sabía que sí lo decía en serio. Lo había visto en sus ojos. Y se preguntó qué había hecho para que su primo la odiara tanto. Las cosas empeoraron cuando Elena entró a la secundaria. Tenía 13 años. Su cuerpo estaba cambiando. Su voz estaba cambiando. Todo se sentía incómodo y confuso como debe sentirse la adolescencia. Hizo algunos amigos en la escuela. 2 chicas que se llamaban Sofía y Carmen. Empezó a salir un poco más de su caparazón. Diego notó el cambio. Y no le gustó. Ahora crees que eres popular, le dijo un día que ella estaba riendo con sus amigas en videollamada. Elena se quedó callada. No creo eso. Él se rió. Sí lo crees. Pero no lo eres. Esas chicas son tus amigas solo porque les das lástima. Las palabras dolieron más de lo que él probablemente pretendía. O quizás exactamente tanto como él pretendía. Elena colgó la llamada. Dejó de reír tan fuerte. Dejó de hablar tanto de sus amigas. Porque una parte pequeña de ella temía que Diego tuviera razón. Cuando tenía 14 años Elena empezó a tener problemas con una chica en su escuela. Se llamaba Brenda. Era una de esas chicas que necesitan tener poder sobre otros para sentirse importantes. Empezó a hacer comentarios sobre la ropa de Elena. Sobre su cabello. Sobre cómo hablaba. Elena intentó ignorarla pero los comentarios se volvieron más frecuentes. Una tarde Brenda y sus amigas rodearon a Elena en el baño de la escuela. Le dijeron que era rara. Que no encajaba. Que debería irse a otra escuela. Elena sintió miedo real por primera vez. Pero logró salir. Llegó a casa temblando. Le contó a su madre lo que había pasado. Su madre habló con su padre. Decidieron hablar con la escuela. Pero antes de que pudieran hacerlo Diego escuchó la conversación. Se rió. ¿En serio? ¿Vas a ir corriendo a la escuela por un poco de bullying? Elena seguro exageró todo. Ella siempre exagera. Su padre lo miró molesto. No sabes de qué hablas, Diego. Esto es serio. Diego se encogió de hombros. Elena tiene que aprender a defenderse sola. No pueden pelear todas sus batallas. Y luego agregó mirando a Elena, además quién sabe si lo que dice es verdad. Ella inventa muchas cosas. Esas palabras fueron como una bofetada. Elena no estaba inventando. Había pasado. Había sido real. Pero Diego había plantado la semilla de duda. Y aunque sus padres fueron a la escuela y el problema se resolvió, Elena sintió que algo se había roto. Que alguien a quien ella debía poder confiarle sus problemas la había llamado mentirosa. Los siguientes meses Diego empezó a usar esa palabra más seguido. Cuando Elena contaba algo que le había pasado en la escuela él decía, ¿segura que pasó así? Suenas como que estás exagerando. Cuando Elena mencionaba que no se sentía bien él decía, otra vez drama. Siempre tienes algo. Cuando Elena expresaba cualquier emoción él la descartaba, eres muy dramática. Todo es una telenovela contigo. La palabra se convirtió en arma. Mentirosa. Dramática. Exagerada. Y Elena empezó a dudar de sí misma. A cuestionarse.
¿Realmente había pasado como ella recordaba? ¿Realmente se sentía tan mal o estaba exagerando? ¿Realmente tenía razón para estar molesta o estaba siendo dramática? Ese tipo de manipulación es silenciosa. Es lenta. Es como veneno que se administra en dosis pequeñas hasta que ya no sabes qué es real y qué es percepción distorsionada. Cuando Elena cumplió 15 años finalmente estaban por mudarse. Sus padres habían ahorrado suficiente. Habían encontrado una casa. Pequeña pero propia. En un mes se irían. Elena contaba los días. Un mes más y no tendría que ver a Diego todos los días. No tendría que escuchar sus comentarios. No tendría que sentir su juicio constante. Pero Diego parecía saber que se iban pronto. Y algo en él se intensificó. Sus comentarios se volvieron más crueles. Más directos. Como si quisiera dejar marcas que duraran incluso después de que ella se fuera. Le dijo a la familia durante una cena, Elena nunca va a lograr nada. Es demasiado mediocre. Demasiado común. Su padre se enojó. Diego, basta. No vas a hablar así de mi hija. Diego levantó las manos. Solo estoy siendo honesto. Alguien tiene que decirle la verdad. Le dijo a Elena directamente un día, sabes que nadie te va a extrañar cuando te vayas, ¿verdad? Ha sido una carga para esta familia durante años. Elena sintió lágrimas pero se las tragó. No le daría el placer de verla llorar. Y entonces llegó ese día. Ese día cuando su tía le pidió que imprimiera un documento del computador de Diego. Ese día cuando encontró la carpeta. Ese día cuando descubrió que los comentarios crueles eran solo la punta del iceberg. Que debajo había un plan completo. Meticuloso. Diseñado para destruirla. Los agentes entraron a la casa. 3 de la Fiscalía de Ciberdelitos y una psicóloga especializada en abuso digital a menores. La tía Rocío estaba en shock. Su esposo confundido. Los padres de Elena llegaron corriendo del trabajo cuando les llamaron. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay policías en la casa? La psicóloga habló primero con voz profesional pero no sin compasión. Su sobrino ha estado creando un expediente digital falso sobre su hija durante los últimos 6 meses. El objetivo era hacerla ver como inestable, mentirosa y problemática. Planeaba distribuir este material a su escuela, a orientadores, a su familia ampliada. El padre de Elena miró a Diego que estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. ¿Por qué? Solo dime por qué. Diego no respondió. Uno de los agentes puso la laptop sobre la mesa. Reprodujo algunos de los audios falsos. La voz de Elena sonaba tan real. Tan convincente. Diciendo cosas horribles. Cosas que ella nunca diría. La tía Rocío se cubrió la boca. Diego, su voz temblaba, ¿tú hiciste eso? Su hijo no la miró. El agente continuó, usó tecnología de inteligencia artificial para clonar la voz de su sobrina. Editó imágenes para hacerla ver violenta. Creó conversaciones falsas. Todo con el propósito de alienarla de su familia y destruir su reputación. ¿Por qué?, preguntó la madre de Elena con lágrimas en los ojos. ¿Qué te hizo mi hija para que quisieras lastimaría así? Diego finalmente levantó la vista. Su rostro era una mezcla de rabia y algo más. Algo parecido a la vergüenza. Ella no tenía que hacer nada. Solo existir era suficiente. Su presencia en esta casa. La forma en que todos la defienden. La forma en que siempre es la víctima. La forma en que siempre consigue lo que quiere llorando o exagerando. Alguien tenía que pararla. Elena lo miraba sin poder creer lo que escuchaba. Yo nunca pedí estar aquí. Nunca pedí vivir en tu casa. Mis padres buscaron durante años nuestra propia casa. No fue mi culpa que tardáramos tanto. Diego se rió con amargura. Claro que no. Nunca es tu culpa, ¿verdad? Siempre eres la inocente. La pobre Elena que solo quiere que la dejen en paz. Pero yo te veo. Veo cómo manipulas a todos. Cómo haces que te tengan lástima. El padre de Elena dio un paso hacia Diego.
Mi hija no manipula a nadie. Es una niña de 15 años que ha tenido que soportar tus comentarios crueles durante años. Y aparentemente eso no fue suficiente para ti. Tenías que intentar destruirla completamente. Los agentes explicaron los cargos. Producción de contenido digital falso con intención de dañar a un menor. Acoso psicológico prolongado. Conspiración para cometer fraude. Cada cargo era serio. Cada cargo tenía consecuencias legales. Diego podía enfrentar prisión. Su carrera en tecnología estaría terminada. Su reputación destruida. La ironía no se le escapó a Elena. Él había querido destruir su reputación. Y al final había destruido la suya. Se llevaron a Diego para interrogatorio formal. La tía Rocío lloraba. Su esposo la consolaba, pero también lucía traicionado. ¿Cómo pudiste criar a alguien capaz de esto?, murmuraba. Los padres de Elena se sentaron con ella en el sofá de la sala que había sido su hogar temporal durante 10 años. Lo siento, dijo su madre. Debimos haber visto. Debimos haber hecho más. Elena sacudió la cabeza. Él era muy bueno escondiéndolo. Muy bueno haciéndome ver como si yo fuera el problema. Su padre la abrazó fuerte. Tú nunca fuiste el problema. Nunca. Él es quien tiene algo roto adentro. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas con investigadores. Declaraciones formales. Evaluaciones psicológicas para determinar el daño. La escuela de Elena fue notificada para asegurarse de que ningún material falso hubiera sido distribuido. Revisaron todo. No encontraron nada. Diego no había alcanzado a ejecutar su plan. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. No por el plan que no se ejecutó, sino por años de comentarios que minaron su confianza. Por años de ser llamada mentirosa. Por años de dudar de su propia percepción de la realidad. La psicóloga forense le explicó, lo que tu primo hizo se llama gaslighting. Es una forma de abuso psicológico donde alguien te hace dudar de tu propia memoria, percepción y cordura. Te hizo creer que eras dramática, exagerada, mentirosa. Todo para tener poder sobre ti. Elena fue a terapia. Habló sobre crecer sintiéndose juzgada constantemente. Sobre cómo había internalizado la voz crítica de Diego hasta que se convirtió en su propia voz interna criticándola. Sobre cómo había dejado de confiar en sus propias experiencias y emociones. La terapeuta era una mujer amable que se llamaba Dra. Sánchez. Le dijo algo que Elena nunca olvidaría: el abuso no siempre deja moretones visibles. A veces deja cicatrices en la forma en que te ves a ti misma. Y esas cicatrices pueden ser más difíciles de sanar. Pero sí pueden sanar. Se mudaron a su casa nueva 2 semanas después. Como estaba planeado. La casa era pequeña. 2 cuartos. Un baño. Una cocina con ventana que daba a un patio diminuto. Pero era de ellos. Y no había voces críticas esperando en cada esquina. No había ojos juzgando cada movimiento. Elena decoró su cuarto con pósters de sus bandas favoritas. Con dibujos que había hecho. Con fotografías de sus amigas. Era su espacio. Seguro. Suyo. Por primera vez en 10 años no tenía que caminar de puntitas en su propia casa. Diego fue procesado. Su abogado intentó argumentar que tenía problemas de salud mental no diagnosticados. Que su comportamiento era producto de trastornos de personalidad. Y quizás era verdad. Pero los trastornos no justifican el daño. Las explicaciones no son excusas. Fue condenado a 2 años de prisión con posibilidad de reducción por buena conducta. También terapia obligatoria. Evaluaciones psiquiátricas regulares. Y una orden de restricción permanente prohibiéndole cualquier contacto con Elena hasta que ella fuera mayor de edad y pudiera decidir por sí misma. La tía Rocío intentó visitarlos. Quería disculparse. Quería explicar que no había sabido. Quería mantener la relación familiar. Los padres de Elena fueron amables pero firmes. Necesitamos distancia. Al menos por ahora.
La tía lloró pero entendió. Elena no fue al juicio. No quiso verlo. No necesitaba ver su cara para cerrar ese capítulo. Solo quería seguir adelante. Terminar la secundaria. Hacer amigos nuevos. Ser una adolescente normal sin el peso constante de sentirse inadecuada. Los primeros meses en la casa nueva fueron de ajuste. De reaprendizaje. De recordar quién era ella sin la voz de Diego en su cabeza. Seguía yendo a terapia. Trabajando en reconstruir su autoestima. En aprender a confiar en sus propias percepciones otra vez. Sofía y Carmen fueron increíbles. Cuando Elena les contó lo que había pasado, la abrazaron y le dijeron: siempre supimos que eras real. Siempre supimos que no inventabas cosas. Ese apoyo significó más de lo que Elena podía expresar con palabras. Terminó la secundaria con buenas calificaciones. Entró a la preparatoria. Siguió dibujando. Descubrió que era buena. Muy buena. Su maestra de arte la animó a aplicar a concursos. Ganó algunos. Sus dibujos fueron exhibidos en una galería local. Sus padres lloraron de orgullo. Cuando Elena tenía 17 años, 2 años después de todo, recibió una carta. Era de Diego. Escrita desde prisión. La carta decía que había estado en terapia. Que había trabajado en entender por qué había hecho lo que hizo. Que quería disculparse. Elena leyó la carta una vez. Se la mostró a sus padres. ¿Qué crees que deba hacer? Su madre la miró con seriedad. Creo que debes hacer lo que sea mejor para ti. No lo que él necesita. No lo que nosotros opinemos. Lo que tú necesites. Elena pensó durante días. Al final escribió una respuesta. Diego, recibí tu carta. Me alegra que estés trabajando en ti mismo. Eso es importante. Pero no estoy lista para tener contacto contigo. Puede que nunca esté lista. Lo que me hiciste causó daño profundo. Me hiciste dudar de mí misma durante años. Y aunque he sanado mucho, esas cicatrices todavía están ahí. No te deseo mal. Pero tampoco te quiero en mi vida. Espero que encuentres paz. Pero mi paz no puede depender de darte perdón que no estoy lista para dar. Envió la carta. Y sintió algo liberador en poner ese límite. En decir, no te debo nada. Ni mi perdón. Ni mi tiempo. Ni mi energía emocional. Puedo desearte bien desde lejos sin dejarte entrar. Los años siguieron. Elena se graduó de la preparatoria. Aplicó a universidad. Fue aceptada en la Escuela de Diseño Gráfico en Oaxaca. Sus dibujos se convirtieron en arte digital. Su arte se convirtió en su voz. La voz que le habían intentado quitar. Su relación con sus padres se profundizó. Ya no había tensión de vivir en casa ajena. Ya no había que caminar con cuidado alrededor de sensibilidades de otros. Era solo su familia. Pequeña. Imperfecta. Pero real. Una tarde cuando Elena tenía 20 años estaba organizando archivos viejos en su computadora cuando encontró algo. Screenshots que había tomado ese día. Del plan de Diego. De los archivos falsos. De todo. Los había guardado sin pensar. Evidencia. Prueba de que había pasado. Los miró durante largo rato. Esos archivos ya no le causaban el mismo dolor. Ya no la hacían sentir pequeña. Porque había crecido. Había sanado. Había aprendido que las mentiras de otros sobre ti no te definen. Solo tú puedes definirte. Los borró. Uno por uno. Ya no los necesitaba. Ya no necesitaba aferrarse a la evidencia de su victimización. Podía soltar. Podía seguir adelante sin ese peso. Su madre la encontró sentada frente a la computadora. ¿Estás bien? Elena sonrió. Sí. Finalmente estoy bien. Su madre se sentó junto a ella. Pusieron música. Tomaron café de olla que su madre había preparado. Y hablaron sobre el futuro. Sobre los sueños de Elena. Sobre la exposición de arte que estaba organizando.
sobre la vida que estaba construyendo. No hablaron de Diego. No porque fuera tabú, sino porque ya no era relevante. Ya no ocupaba espacio en sus conversaciones o pensamientos. Se había convertido en lo que debía ser, pasado. Elena se graduó de la universidad con honores. Su proyecto final fue una serie de ilustraciones sobre gaslighting y abuso psicológico. Voces que gritan mentirosa. Espejos que muestran reflejos distorsionados. Sombras que se vuelven más grandes que las personas que las proyectan. Era poderoso. Era personal. Era su historia contada en colores y líneas. La serie fue exhibida en varias galerías. Fue presentada en conferencias sobre abuso digital. Se volvió parte de materiales educativos para enseñar a adolescentes sobre manipulación psicológica. Elena se convirtió en vocera sin planearlo. Contaba su historia. Ayudaba a otros a identificar patrones similares en sus propias vidas. Una joven de 16 años se le acercó después de una charla. Con lágrimas en los ojos. Gracias. Mi primo hace exactamente lo que describiste. Me hace sentir loca. Pero ahora veo que no soy yo. Es él. Elena la abrazó. No estás loca. Estás siendo manipulada. Y mereces ayuda. Le dio información de recursos. De terapeutas. De líneas de ayuda. La chica se fue con esperanza en los ojos. Y Elena supo que había convertido su dolor en propósito. Que había tomado lo que alguien intentó usar para destruirla y lo había transformado en herramienta para ayudar a otros. Cuando Elena tenía 23 años recibió otra carta de Diego. Había cumplido su sentencia. Estaba fuera. Trabajaba en una pequeña empresa de reparación de computadoras. No en tecnología como antes. Su historial criminal había cerrado esas puertas. La carta era diferente a la primera. Menos defensiva. Más honesta. No espero perdón. No espero que me recibas en tu vida. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hice. No solo lo que planeé hacer con los archivos. Sino años de hacerte sentir menos. De llamarte mentirosa. De minar tu confianza. Vi en terapia que mi problema no eras tú. Eras un recordatorio de que yo no era el centro del universo de mi familia. Y no pude manejarlo. Te deseo lo mejor. Mereces todo lo bueno que te pase. Elena leyó la carta varias veces. Se la mostró a su terapeuta. ¿Sientes que quieres responder?, le preguntó la Dra. Sánchez. Elena consideró la pregunta. No lo sé. Una parte de mí se alegra de que esté haciendo el trabajo. Pero otra parte no quiere abrir esa puerta. No tienes que decidir ahora. Puedes guardar la carta. Puedes responder en 1 año. O 5. O nunca. El perdón no es lineal. Y no es obligatorio. Elena guardó la carta. No respondió. Pero tampoco la tiró. La guardó como evidencia de que la gente puede cambiar. O al menos puede intentarlo. No significaba que ella tuviera que dejar que entraran de nuevo en su vida. Pero podía reconocer el esfuerzo sin recompensarlo con acceso a ella. Los años siguieron. Elena abrió su propio estudio de diseño. Trabajaba con marcas que querían arte con mensaje. Con organizaciones sin fines de lucro. Con proyectos que importaban. Se enamoró de un chico que se llamaba Arturo y que era maestro de preparatoria. Era amable. Paciente. La escuchaba. Nunca la hacía dudar de sí misma. Se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa de sus padres. Solo familia cercana y amigos. La tía Rocío no fue invitada. No por venganza. Sino por límites saludables. Algunas relaciones no se pueden reparar. Y eso está bien. Su padre dio un discurso durante la recepción. Dijo, mi hija es la persona más valiente que conozco. Ha enfrentado cosas que hubieran roto a muchos. Pero no solo sobrevivió. Floreció. Y estoy más orgulloso de ella de lo que las palabras pueden expresar. Elena lloró.
Lágrimas felices. Lágrimas de sanación completa. Tuvieron una hija 2 años después. Una niña de ojos grandes que llamaron Luz. Y Elena fue la madre que ella necesitó que alguien fuera para ella. Protectora. Pero no sobreprotectora. Enseñándole a Luz a confiar en su propia voz. A no dudar de sus experiencias. A saber que las palabras crueles de otros dicen más sobre ellos que sobre ti. Una tarde cuando Luz tenía 5 años preguntó, «Mami, ¿alguna vez alguien fue malo contigo?» Elena consideró la pregunta. Sí. Una vez alguien muy cercano intentó hacerme sentir que yo no valía nada. Luz frunció el ceño. ¿Y qué hiciste? Aprendí que lo que otros dicen de ti no te define. Solo tú puedes definirte. Y aprendí que está bien poner límites con personas que te lastiman. Aunque sean familia. Está bien no perdonar. Elena sonrió. Está bien perdonar si quieres y te ayuda. Pero también está bien no perdonar si no estás lista o si no te sirve. El perdón es para ti. No para ellos. Luz asintió con esa sabiduría que a veces tienen los niños. Tú eres fuerte, mami. Elena la abrazó. Y tú también lo serás. Te prometo que siempre voy a creer en ti. Siempre voy a escucharte. Siempre vas a ser suficiente exactamente como eres. Esa noche después de que Luz se durmió, Elena salió al pequeño patio de su casa. Las estrellas brillaban sobre Oaxaca. El aire olía a jazmín. Y pensó en el camino que había recorrido. De ser una niña de 15 años temblando mientras descubría el plan de su primo a ser una mujer de 30 con su propia familia, su propia carrera, su propia paz. Pensó en todas las personas que siguen atrapadas en relaciones donde alguien las hace dudar de sí mismas. Donde alguien usa palabras como mentirosa o dramática como armas. Donde alguien tiene tanto poder sobre su percepción que ya no saben que es real. Y deseo poder decirles a todos, tu voz importa. Tu experiencia es válida. Y si alguien constantemente te hace dudar de ti mismo, no es porque tú seas el problema. Es porque ellos necesitan que dudes para mantener control. Arturo salió al patio. La abrazó por detrás. ¿En qué piensas? ¿En qué sobreviví? ¿En qué sané? ¿En qué convertí veneno en medicina? Él besó su cabeza. Estoy orgulloso de ti. Elena sonrió. Yo también estoy orgullosa de mí. Los años siguieron pasando. Elena nunca volvió a tener contacto con Diego. Escuchó por terceros que se había casado. Que tenía una vida tranquila. Que seguía en terapia. Le deseó bien desde la distancia. Pero nunca sintió la necesidad de reconectar. Su tía Rocío falleció cuando Elena tenía 35. Fue al funeral. No por Diego. Sino por la mujer que había sido amable con ella de niña. Por los buenos recuerdos que existieron antes de que todo se complicara. Diego estaba ahí. Se miraron desde la distancia. Él asintió. Ella asintió. Y eso fue todo. No había más que decir. Una tarde muchos años después, Elena estaba dando una charla en una universidad sobre su trabajo cuando una estudiante preguntó, ¿cómo superas el dolor de que alguien cercano intentara destruirte? Elena pensó antes de responder. No lo superas. Lo integras. Se convierte en parte de tu historia. Pero no en toda tu historia. Aprendes a vivir con las cicatrices. A veces duelen. Especialmente cuando alguien presiona donde siguen sensibles. Pero con tiempo se vuelven solo marcas. Recordatorios de batallas que peleaste y ganaste. ¿Y el perdón? El perdón es complicado. A mí me ayudó más trabajar en soltarlo que en perdonarlo. Soltar el peso de lo que me hizo. Soltar la rabia. Soltar la necesidad de que admitiera todo el daño. Eso me dio libertad. Pero el perdón formal, el decirle está bien, nunca llegó. Y estoy en paz con eso. La estudiante asintió. Gracias. Eso me ayuda. Elena sonrió. Y después de la charla la estudiante se acercó. Le contó su propia historia. Elena la escuchó.
Le dio recursos. Y la estudiante se fue un poco menos sola. Esa noche Elena escribió en su diario. Uno que había mantenido desde terapia. Escribió: hoy ayudé a alguien. Hoy mi dolor sirvió para algo. Hoy confirmé que convertir trauma en propósito es posible. No fácil, pero posible. Y me siento agradecida por la mujer que me convertí, no a pesar de lo que pasó, sino a través de ello. Cerró el diario. Miró fotografías viejas. Había una de ella a los 15. Justo antes de que todo explotara. Se veía pequeña. Insegura. Con ojos que cargaban más peso del que debían. Puso esa foto junto a una foto actual. Misma persona. Pero en la foto actual sus ojos brillaban diferente. Con confianza. Con paz. Con la certeza de alguien que sabe quién es. Le susurró a la foto vieja: lo logramos. Sobrevivimos. Y creamos algo hermoso de las cenizas. Estoy orgullosa de ti. De nosotras. Guardó las fotos. Apagó la luz. Se acostó junto a Arturo, que dormía tranquilo. Y se durmió con la paz que viene de saber que tu historia no te define. Que lo que otros intentaron hacer de ti no importa tanto como lo que tú decidiste hacer de ti misma. Y esa decisión de sanar, de crecer, de usar el dolor como combustible para algo mejor, esa había sido su victoria más grande. Si esta historia llegó a tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias para Distraerte. Cada día compartimos historias reales que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros hay luz al final del túnel. Déjanos tu comentario, cuéntanos si has vivido algo similar, y recuerda, tu voz importa, tu experiencia es válida y merece ser creída. Si alguien constantemente te hace dudar de ti mismo, el problema no eres tú. Comparte este video con alguien que necesite recordar su propio valor. Nos vemos en la próxima historia.